vamos a continuar en el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 7. Estamos en sección un poquito más aplicativa del libro. Y hoy no vamos a mirar muchos versículos, vamos a mirar unos 6 versículos y dependiendo de las fuerzas ya veremos hasta cuánto podemos llegar. Pero si habréis notado quizás en el libro de Romanos, Pablo habla mucho de la ley, ¿no? La ley, que se puede entender como el Antiguo Testamento en general, o más específicamente los mandamientos del Antiguo Testamento. Pablo trata bastante con la ley y parece casi como que va un capítulo hablando cosas súper negativas de la ley, hablando de que ya, o sea, la gracia supercede la ley, y después pasa un capítulo volviendo atrás y diciendo, pero la ley es súper importante, ¿no? Y ya hemos visto varias veces cómo va alternando Pablo, básicamente diciendo, la ley es súper importante, pero no es tan importante como el Señor Jesús, eh, o ha sido avanzado gracias a la obra del Señor Jesús. Y hoy vamos a volver a la ley y ver que, pues sí, o sea, una vez más, poner en su sitio la ley de Moisés. Yo creo que para mí es muy fascinante porque a veces me encanta tener conversaciones, a veces hablando con gente de qué partes de la Biblia te conoces más que otras. Y hay gente que les gusta mucho el Antiguo Testamento. A mí me gustan mucho las historias. Y el Antiguo Testamento está lleno de narrativa y me gusta, a mí me ha gustado siempre el Antiguo Testamento. Um, Hay también historias en el Nuevo Testamento. Pero también hay muchos que les encanta bueno, los evangelios, les encantan las epístolas y la sección del Antiguo Testamento quizás no lo conozcan tan bien o no les interese tanto o no han pasado tanto tiempo. Um, Otros les gustan los salmos o los proverbios o cosas un poco más dirigidas o más bonitas o cosas así, ¿no? Yo creo muy firmemente, y por esto cada año hacemos el plan de lectura, yo creo que todos tenemos que conocer toda la Biblia, sí o sí. No, evidentemente, cada uno va a tener una sección igual favorita o una sección que le habla más o que entiende mejor, pero no podemos ignorar ninguna parte de la Biblia. La Biblia es un libro completo. No hay ninguna parte que sobre. Y el Antiguo Testamento no ha sido hecho irrelevante por el Evangelio, ni mucho menos. Y yo creo que Pablo está un poco recalcando eso hoy, recordándonos que, aunque es verdad que han cambiado cosas desde el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley en el mismo sentido que antes, pero sigue siendo extremadamente importante el conocimiento del Antiguo Testamento y el conocimiento de la ley. Así que bueno, por ahí un poco va el tiempo de hoy. Vamos a empezar orando, pues haremos un poco de resumen y continuamos el capítulo 7, ¿bien? Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por tu dirección, pedimos que bendigas ahora el tiempo que pasemos estudiando la Biblia. Pido que sea un tiempo de provecho para todos, pido que me ayudes a mí, Señor, a tener fuerzas para hablar y para hablar correctamente y que sea de ayuda a todos a entender. Pido que nos ayudes a crecer, Señor, todos tenemos mucho espacio para crecer. Y pido que tú, más que nada, tú seas glorificado en el tiempo que pasemos ahora en la Biblia. Gracias por todo, en el nombre del Señor, te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, bueno, repasamos un poco rápidamente. En el capítulo 1, ¿os acordáis? Pablo habla de la importancia bueno, habla de la verdad que Dios es Dios, que Dios ha declarado lo que está bien y lo que está mal, y esa verdad es, uno, clara, o sea, lo pueden ver todos, y es importante, no se puede ignorar. No es opcional pensar en Dios. En el capítulo 2 habla de la justicia de Dios en particular, que Dios es justo y además es más justo y perfectamente justo. La justicia de Dios es absoluta, ¿no? Y es más justo que ningún juez que exista aquí en la tierra. Después en el capítulo 3 habla de la ley, como decíamos, vamos alternando entre un poco ley en vista en negativo y vista en positivo. Y aquí dice, la ley no puede salvar, bien, nadie es salvo gracias a la ley de Moisés, que son palabras muy chocantes cuando hablas a judíos, que valoraban mucho la ley. A ver, lo que los judíos
habían recibido, el gran privilegio que tenían, es que a los judíos había sido entregada la ley. Ellos tenían acceso a la palabra de Dios, lo que Dios esperaba de ellos, más que ningún otro pueblo. Ahora Pablo habla de que todos tienen conciencia y todos tienen idea de lo que está bien y está mal, aparte de la ley de Moisés, pero los judíos lo tenían más cerca que ninguna. Pero la ley no puede salvar a nadie. Los judíos no eran salvos por su cercanía a la ley. Sirve para una cosa, para demostrar el pecado, ¿no? Sirve para iluminar la condición humana. En el 4 vimos que Abraham, que evidentemente vivió antes que Jesús, fue salvo por la fe, igual que nosotros somos salvos por la fe. Abraham fue salvo por su fe en el poder de Dios. La promesa que Dios le hizo de tener hijo y de tener descendencia y todo esto, Abraham se agarró a esa promesa y vivió en fe a esa promesa. Después nosotros, igual que Abraham, por la fe obtenemos dos cosas. Justificación, que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Justificación es decir, no soy culpable ante la ley. Es decir, no he roto ninguna ley, o la ley no me declara culpable. La justificación y la salvación, mucho por encima de simplemente ser inocentes, somos salvos, vamos al cielo, recibimos la vida eterna. Y eso todo por la fe, no por obras. ¿Bien? 6. Todos somos siervos de un maestro. O servimos a la carne o servimos a Cristo. Uno al otro. No se puede forjar tu propio camino, no puedes ser tu propio líder. Todos o servimos a un maestro o a otro. Y vimos que las consecuencias de uno y el otro son consecuencias muy drásticas. La carne dirige a la muerte. Servir a la carne siempre te lleva a la muerte. Servir a Cristo te lleva a la vida. Muerte eterna y vida eterna. Y lo que vimos la semana pasada, empezando en el capítulo 7, la ley deja de ser nuestro dueño cuando morimos. ¿Os acordáis que tú hizo un poco la ilustración del matrimonio, ¿no? Y que cuando dos personas se han casado, están unidas por promesa, están unidas hasta la muerte, se supone. Y es una promesa que es duradera y no se rompe hasta la muerte. Evidentemente las cosas son más complicadas en la vida real, pero así es como está diseñado. Y igual que cuando uno, si muere su cónyuge, ya es, entre comillas, libre de ese matrimonio, aunque suena un poco raro decirlo así, ¿no? Ya no tiene deber hacia su pareja cuando ha muerto y ya es libre para casarse de nuevo. Y recuerdo, no, esto es simplemente ilustración, no está diciendo eso que está bien, Pablo, o sea, que uno debería volver a casarse ni nada así, ¿no? Simplemente está hablando de esta idea de que con la muerte uno se libra de ese pacto, o ya no está bajo ese pacto, pues por igual, cuando morimos a la carne, y esto es, ya hemos visto antes, que la salvación significa muerte a la carne y resurrección con Cristo. Cuando morimos a la carne, la ley deja de ser nuestro dueño, ya no tiene autoridad sobre nosotros, igual que en el matrimonio. Ese pacto de matrimonio tiene autoridad. Eso lo vimos la semana pasada, ¿bien? Y si continuamos hoy en el capítulo, en el versículo 7, pues dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Estoy diciendo porque justo antes estaba explicando cómo ya no estamos bajo la ley. Si eres salvo, si has sido perdonado y eres hijo de Dios, ya no estás, ya no eres siervo de la ley, tienes libertad frente a la ley. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Ahora, la conclusión aquí no es que la ley es mala, esto ya lo ha dicho Pablo en otras ocasiones también, ¿no? No es que la ley es algo malo y nos libramos de algo malo al ser libres de la ley. De ninguna manera, dice, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Dice Pablo, y ahora Pablo entra en territorio de testimonio personal. Pablo dice, mi concepto del pecado, y acuérdate, ¿no? La salvación significa el arrepentimiento del pecado. La salvación significa entender que eres pecador y arrepentirte de ese pecado. Sin conocer tu pecado no hay salvación. Mi conocimiento del pecado vino por la ley. Yo no conocía el pecado sino por la ley, es lo que dice, ¿no? Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
Ahora, Pablo, aquí bueno, lo que quiere explicar no es complicado. La ley define pecados, ¿no? Evidentemente, igual que en la ley natural, aquí en este país o en cualquier país, la ley define lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sin ley, viviríamos en caos. Hay una razón, ¿no? Por la cual todos los países tienen leyes. Sin leyes, no hay manera de prescribir orden. La ley define lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y la ley de Dios define lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿no? Vivimos en tiempos postmodernos, ¿no? Donde cada uno, o sea, se dice o se piensa que cada uno puede un poco inventar o decidir su propia moralidad. Hablas con alguien y dices, sí, claro, es que hace 500 años tenían una moralidad y la moralidad de hoy es otra. Um, los tiempos cambian, las culturas cambian. Eh, tienes que decidir, tienes que escoger lo que está bien y lo que está mal y tienes que intentar hacer lo mejor que puedas y al final tú eres tú eres la autoridad sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Ahora, si lo piensas lógicamente, ¿eso funciona en un país? O sea, ¿eso funciona con leyes físicas en un país? Obviamente no. O sea, imagínate que en una carretera todos pudiesen establecer lo que les parece bien que sea el límite de velocidad en la carretera, por ejemplo, ¿no? Para mí el límite es tal y el otro, el límite es el doble. Ya no sirve la ley si no es regular, ¿se entiende, no? O sea, la ley solo funciona si se aplica de una forma consistente. Es absurdo hablar de la moralidad en términos flexibles, en términos de que varía entre una persona y otra. Porque entonces, no, o sea, literalmente deja de tener todo sentido la moralidad, ¿no? ¿Para qué hablar de la moralidad si tu moralidad es diferente a la mía? La ley es lo que define lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La ley define el pecado. Ahora, Pablo coge este ejemplo de la codicia y me parece muy curioso. La codicia, bueno, o sea, Pablo estaba pensando aquí en uno de los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 20, versículo 17, último de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y al último mandamiento, último de los 10 mandamientos, que igual en la Iglesia Católica, esto creo que son el 9 y el 10, se dividen un poco diferentes. Pero último mandamiento de los 10 es no codiciarás. Codicia, ¿qué es? Desear algo que no es tuyo. Y dices, ya es difícil eso, porque nuestra cultura está casi diseñada, el capitalismo y los anuncios, publicidad y todo esto revuelve alrededor de la idea de codiciar lo que no es tuyo, ¿verdad? Um, te aparece un anuncio en la tele, en el móvil, en la página web, diciendo, pues necesitas esto, no lo tienes, igual no tienes el dinero para comprarlo razonablemente, ¿no? Pero necesitas esto. Eh, y un poco así funciona nuestra cultura. Eh, tantas cosas que se nos intenta um, poner delante para que al final las codiciemos. Ahora, no voy a decir que o sea, la codicia no es hay deseo bueno y malo, ¿no? No es muy fácil de definir lo que es codicia y lo que es, pues, un deseo natural de algo que simplemente no tienes todavía, ¿no? Um, la línea no es tan fácil de trazar ahí. Pero en la Biblia, cuando habla de estos ejemplos en particular, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Eso qué significa? Pues realmente querer que sea mío y no suyo, ¿no? Codiciar algo que es de otro. No codiciarás la mujer de tu prójimo, lo mismo. También esto en nuestra cultura, pues cuánta codicia no hay por lo que no es tuyo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Al final, cualquier cosa que pertenece a otro es de otro, no es tuyo, no lo codicias. Y si fuéramos capaces de cumplir este mandamiento, realmente esto resuelve tantísimos problemas del mundo. Las guerras, ¿de dónde vienen? Las guerras son
Un rey codicia lo que es del otro rey. Los problemas, tantos problemas en el trabajo, en cualquier otro ambiente, pues salen de la codicia. Deseo incorrecto por algo que no es tuyo. Bueno, Pablo coge este ejemplo de todos los que podría haber cogido. Ahora, esto es mi opinión. Yo no sé por qué lo cogió Pablo, no, pero yo me imagino un poquito que recordáis quién era Pablo, ¿no? Antes de ser salvo, no sabemos mucho de su vida como niño, pero sabemos que se crió como fariseo, ¿verdad? Fariseo y dice de lo más estricto, seguramente de familia religiosa, y desde el inicio él iba a ser el mejor fariseo, ¿bien? De la casta más alta. Ahora, eran tiempos muy diferentes, ¿no? Es una cosa muy complicada, o bueno, hay mucho que decir aquí con el tema de los fariseos. Tenían muchos problemas y no es por accidente que Jesús tuvo tantos enfrentamientos con los fariseos, ¿no? Al final, los fariseos servían como los líderes espirituales del pueblo, pero Jesús decía, lo hacéis fatal. Y ¿qué es lo que más, bueno, creo, qué es lo que más decía Jesús de los fariseos? ¿Cómo es que Jesús describía a los fariseos? Quizás más que ninguna otra descripción. Los llamaba ¿qué? Hipócritas, ¿verdad? Por lo menos lo dice Jesús en bastantes ocasiones. Hipócritas. ¿Por qué? Porque les interesaba más que ninguna otra cosa el ser vistos como buenos. Todo lo importante, ahora evidentemente habrían fariseos buenos y malos y entre todo, pero hablando de forma general, les interesaba mucho la apariencia, les interesaba mucho que el pueblo les viera como esta casta religiosa, súper santos, súper conocidos, súper eruditos, y les importaba mucho esa apariencia. Ahora, eso, ¿y por qué sería? Porque se supone que ellos eran los más entregados a Dios, los más santos, ¿no? Los más, y se supone, los más humildes. Y eso simplemente no era la realidad. Al final, codiciaban, codiciaban la atención de los demás, y a eso un poco llego. El problema con los fariseos es que deseaban atención, deseaban algo que no era suyo. Sospecho que quizás Pablo conocía este sentido muy bien. Además, como sabemos que él era el más celoso de todos los fariseos, yo creo que podemos suponer que era el que más se preocupaba de lo que pensaban los demás de él. No quiero inventarme cosas que no están en la Biblia. Pero Pablo coge este ejemplo y yo creo que está hablando a modo personal. Él él aprendió a entender lo que era la codicia porque la Biblia, la ley, habló de la codicia. Y yo me imagino que en el transcurso de su conocimiento de la Biblia, claro, sabemos que Pablo pasó muchos años como fariseo hasta que Jesús le salvó. Yo creo que cuando Jesús le salvó, cuando empezó a entender realmente todos los problemas, ahora igual sabía de antemano y entendía algunos de estos problemas de antemano, pero yo me imagino que con la salvación empezó a ver los problemas con su forma de vida, entre ellos la codicia. Y eso vino por la ley. Si la ley no definiese lo que fuera la codicia, no habría manera de definirla. No habría para Pablo la manera de decir, pues esto fue un pecado en mi vida. Voy a seguir. Después vamos a leer en Filipenses un poco donde Pablo habla un poco más de su testimonio, pero vamos a seguir con el próximo versículo. El versículo 8 dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento en este caso hablando de la codicia, pero a los demás pecados también. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento. La idea aquí, tomando ocasiones, vio una oportunidad y la cogió. Si puedes pensar, piensa en Satanás en el huerto, que vio la oportunidad para tentar a Eva y se lanzó y lo consiguió, ¿no? Encontró la brecha. Es casi terminología de guerra aquí. Es encontrar el punto débil y atacar el punto débil. Es un poco la idea. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
porque sin la ley el pecado está muerto. Y por esto creo que un poco Pablo está hablando por su cuenta, porque Pablo, o sea, está codiciando, y todo eso en base de intentar seguir la ley mejor que ninguno. O sea, ¿qué es lo que hacía Pablo? Él era fariseo, él era, se supone, el que mejor entendía, interpretaba y seguía la ley. Y la ley misma se convirtió en su propio pecado, su propio tropiezo. ¿Bien? Ahora, no puedes decir al 100% que esto es lo que está Pablo pensando. Para mí encaja un poquito con el tipo que fue Pablo. Yo creo que igual por ahí va la idea. Pero igual Pablo está hablando de forma un poco más general y no tanto en su propio caso. La cuestión es, y esto lo mencionamos la semana pasada, el, la ley sirve, o una prohibición por la naturaleza humana, la prohibición suele instaurar deseo por lo prohibido. Así es como funciona el corazón humano, ¿no? Basta que te digan no puedes tocar algo, que quieras tocarlo. ¿No? Basta que te digan esto está prohibido para que te entre el deseo de esta cosa. Así somos. Así era Adán y Eva y así somos nosotros desde entonces. Y a modo general, la ley hace eso. La ley nos dice esto es lo prohibido. Piensa Adán y Eva en el huerto, ¿no? Que tenían todo maravilloso, tenían todo a su disposición, lo tenían perfecto y tenían una sola cosa prohibida y eso es lo que les atrajo. La cosa prohibida es lo que les pilló. Mira que tenían de todo árbol del huerto para comer y se lanzaron hacia lo prohibido. ¿Por qué? Pues por eso, porque la prohibición nos instala este deseo de romper las reglas. ¿No es así? Igual hay gente más rebeldes o que más tentados a romper las reglas que otros, pero en cierto grado creo que todos somos así. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, ¿no? Pablo reconociendo que él se volvió codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Y aquí yo entiendo, sin la ley el pecado no existe, porque el pecado es, por definición, es romper la ley. El pecado no tiene existencia. Y volvamos al huerto de Edén, ¿no? Hasta en el huerto de Edén realmente casi no había ley. O sea, había una ley, una ley minimísima, ¿no? Una sola regla en todo el mundo. Y como no había ley, no había pecado, ¿no? Ahora es fascinante de intentar pensar y yo no sé cómo era para Adán y Eva, pero al parecer no tenían ni siquiera deseo de hacer ninguna cosa mala, aparte de este deseo ilegítimo de tomar del árbol, ¿no? El pecado, al parecer, no existía para Adán y Eva hasta que hubiesen prohibiciones. Y por eso van enlazados las ideas de la ley, o sea, prohibiciones y pecado. Sin prohibiciones no hay pecado. Y entendemos que en el futuro volveremos a estar básicamente como con Adán y Eva, sin pecado. No vamos a estar luchando diariamente con el pecado como lo hacemos hoy en día. Quizás, pues porque sea como en el huerto de Edén. No sé, ¿no? La Biblia no explica del todo esto. La gente ya puedes usar la imaginación y puedes pensar, ¿no? Pero al final, sin ley no hay pecado. Y eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, sin la ley el pecado está muerto. Es muy curioso cómo se llamaba el árbol prohibido, ¿no? ¿Os acordáis? Creo que lo tengo aquí apuntado. Sí, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí puse la cita, la dejé mal, no sé por qué. Este es en Génesis 2, creo. Donde Dios dice, más el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal no comerás. El árbol mismo se llamaba eso, el conocimiento del bien y del mal. Antes del pecado no había conocimiento del bien y del mal. No era concepto ni siquiera para Adán y Eva. No sabían lo que era,
y quizás no tenían ni siquiera opción de hacer mal, aparte de romper la única regla que había. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y cuando se comió del árbol, entonces sí que se entendió lo que era el pecado, y entonces se desenlazó todo el resto de la ley y todo el resto del pecado. Las consecuencias de tomar del árbol fueron muerte, fue la muerte. En el caso de Adán y Eva, Dios sustituyó la muerte de un cordero por el suyo, ¿no? Ellos no murieron al momento, murió un cordero en su lugar, haciéndonos, o sea, dándonos un poco visión de lo que es la idea de la redención. Dios mató a un inocente para que Adán y Eva no murieran en el momento. Pero el resto de sus vidas ya tuvieron que lidiar con el pecado y sus propios hijos se mataron entre ellos, ¿no? De ahí ya se descubrió el pecado. Si no hubiese habido conocimiento del bien y del mal, no habría tampoco pecado. ¿Dónde estábamos? Versículo 8. Entonces, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. La idea es, el mandamiento hace que entre la tentación del pecado. En el capítulo 2 de Romanos, hablamos también, cuando hablábamos de la justicia de Dios, nos dijo Pablo, y también lo dice Jesús, mira que tengo también este pasaje, en Mateo, estoy saltando un poquito fuera del orden que tenía aquí los versículos. En Mateo, os recuerdo, Jesús dijo esto, Mateo 11, 21 y 22. Habla de dos ciudades, Corazín y Betsaida, que son ciudades judías, son ciudades donde Jesús entraba y predicaba, de la región de Galilea y alrededor. Son ciudades donde Jesús hizo milagros, enseñó a la gente lo que estaba bien y lo que está mal. Y estas son sus palabras. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que son dos ciudades no judías, y eran ciudades marítimas conocidas como Sodoma y Gomorra, conocidas por su pecado, conocidas como lugares desenfrenados. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. O sea, si yo hubiese hecho ministerio en estas ciudades, ellos se habrían arrepentido. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Pasaje muy curioso este, pero Jesús diciendo, por su ignorancia relativa, no eran ignorantes del todo, nadie es ignorante de la ley de Dios del todo, ¿no? Pero relativamente comparados a los judíos, por su ignorancia, ellos no iban a ser castigados tan fuertemente como los judíos, que no eran tan pecadores, no eran tan malvados, por lo menos abiertamente, no eran tan malvados como estas ciudades no judías. Y el castigo para los judíos iba a ser mayor, dijo Jesús, por su conocimiento del bien y del mal. O sea, por el conocimiento de la ley venía más pecado. O sea, Dios les consideraba más pecadores a los judíos que a los gentiles. ¿Bien? Aunque seguro que si hicieras tabla humana contando los pecados, saldrían más pecadores los gentiles. Pero Jesús, Dios consideraba más pecadores a los que tenían más ley. Es la idea. Y lo mismo dice Pablo en Romanos 2. En base del conocimiento, en base de la cercanía a la ley, el conocimiento que tenga uno, Dios va a castigar. Eso es un factor en el juicio de Dios. Otro lado por el cual la ley trae pecado. El conocimiento de la ley trae responsabilidad que conlleva más pecado también. Pero bueno, continuamos. Tengo aquí apuntado en Filipenses 3. Esto es Pablo hablando de su testimonio. Volviendo a esta idea de Pablo, quizás luchando contra la codicia y la hipocresía. Dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tenga en qué confiar en la carne, yo más. Pablo aquí no está hablando con orgullo de su pasado,
va a usar su pasado para decir algo muy importante, ¿no? Dice, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Todas estas cosas son como sellos positivos, ¿no? Son como cosas buenas acerca de él. Todas estas cosas son marcas de un buen fariseo. Mejor linaje, mejor crianza, mejor de todo. En cuanto a la ley, dice, era fariseo directamente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, más celo que ninguno. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, o sea, cumplía muchas de las cosas de la ley, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y no dice aquí que son irrelevantes. No dice Pablo que todo lo que era importante antes simplemente no tiene importancia. Dice que era pérdida, o sea, era negativo. Era una cosa en su contra todo esto. Todas las cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué eran negativas? ¿Por qué eran pérdidas? Porque se obsesionó con estas cosas de una forma incorrecta. O sea, se convirtieron en pecados estas cosas que eran tan importantes para él. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo de mi vida anterior lo tengo como basura, porque las motivaciones estaban mal, y me imagino por aquí metido, estaba muy bien metido la idea de la codicia. Es lo que supongo, por lo menos. Bien, dice, versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hay algo de... este versículo hay algo de polémica en cuanto a cómo entender o interpretarlo. Según quien lees, hay diferentes opiniones. A modo sencillo lo explico y después doy mi opinión. Pablo está diciendo que hubo un momento cuando él estaba vivo, pero después, al entender la ley, cuando vino el mandamiento, cuando conoció la ley, se murió, o sea, se hizo culpable de ese pecado. Bien, ahora, yo me imagino, mi opinión, Pablo está hablando aquí de cuando era niño. O sea, todos los niños empiezan sin un conocimiento de la ley, ¿verdad? Los niños no tienen conocimiento de nada. Hasta que vayan aprendiendo lo que está bien y está mal, realmente son, no tienen pecado. Cuanto más vayan aprendiendo, y yo no sé a qué edad Dios, o sea, Dios sabe el corazón del bebé, ¿no? Pero cuanto más van aprendiendo de lo que está bien y lo que está mal, más acarrean de culpa, ¿no? O sea, no es lo mismo que un bebé de 3 meses no obedezca al padre que un niño de 10 años o lo que sea, ¿no? Y yo no puedo especificar ni qué edades ni cuándo uno tiene más culpa que otro, ¿no? Pero es lógico, se puede entender que cuanto más va avanzando un niño en conocimiento, más responsable se hace por hacer el bien, ¿no? Esto va muy conectado con lo que decía Pablo de los que conocen la ley, sean judíos o gentiles. Cuanto más conozcan de la ley, más responsables son por esa ley y más culpables les considera Dios por romper esa ley. Así que Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, cuando era niño, pero venido el mandamiento y al empezar a entender, el pecado revivió y yo morí. Al entender lo que decía la Biblia, entendí mi pecado. Cuando dice ahí yo morí, es que entendió su estado ante la ley. Y os habréis fijado, ¿no? Cuando hablas con alguien que no conoce la Biblia, o no conoce, sí, no tiene consideración de Dios, una persona quizás atea o que no se interesa en la Biblia, esta persona no se considera pecadora, se considera una persona buena, así es básicamente siempre, ¿no? Quizás hay alguna complicación mental, habrá alguna variedad ahí, pero básicamente casi todos se consideran personas buenas. Y eso va un poco en función de cuánto entienden de la Biblia. O sea, si uno ha leído la Biblia y si uno entiende lo que dice la Biblia, con más entendimiento viene más sentido de culpa.
Y así debería ser, porque la Biblia pone, la ley pone el estandarte muy alto. Ya hablamos de la codicia antes. ¿Quién aquí, entendiendo lo que dice la Biblia de la codicia, puede decir, pues yo, o sea, yo no soy rompedor de la ley? Cuanto más conoce uno de la Biblia, más sentir de su pecado tiene. Estaba escuchando una entrevista con el Richard Dawkins, que es un ateo súper famoso que odia el cristianismo y ha escrito libros y hace todo lo que puede para luchar contra el cristianismo. Y él habla de esta idea de que la Biblia te lleva a un sentido de culpa, ¿no? Te lleva a un sentir de que eres un pecador. Y para él eso era horrible, decía eso, ¿no? Es algo súper feo que la gente se vaya convenciendo de su pecado. Y bueno, es feo hasta a menos que sea verdad. O sea, es feo si es mentira, pero si es verdad y la Biblia es cierta y realmente somos pecadores, pues como Pablo, menos mal que tenemos la ley porque vamos entendiendo los pecadores que somos. Todo depende de la perspectiva que tengas. Y Pablo vivió esta misma transición en su vida. Todos los demás, o sea, empezamos sin conocimiento de la ley, todos nacimos sin conocer la ley. Ahora, dependiendo de cómo ha ido tu vida, igual sabes más o menos de la ley. Por esto hablaba al principio, ¿no? Importa mucho cuánto conoces de tu Biblia. Importa mucho cuántas veces has leído la Biblia y la has estudiado. Importa un montón, porque cuanto más entiendas de la ley y de las demás partes de la Biblia, más entiendes tu condición espiritual. No puedes corregir nada si no eres capaz de discernir tu pecado. ¿Y cómo discernimos el pecado en nuestras vidas? Pues conociendo la ley, estudiando la Biblia, ¿no? Por eso, o sea, ningún cristiano puede funcionar sin estudio de la Biblia, sin conocer más de la ley. ¿Bien? Y dime cuándo hayas llegado al fondo de la Biblia. O sea, esto no es cuando lo hayas leído una vez ya te acabas entendiéndolo todo. O sea, podemos pasar todos toda la vida aprendiendo más de la ley y realmente siendo cargados cada año con un sentir más de culpa, si tiene ese sentido. A la vez que cuanto más vamos avanzando hacia Cristo y vayamos siendo santificados, más vamos entendiendo de nuestro pecado. Funciona, no sé si podéis, a ver si seguís lo que quiero decir. Cuando te pones a estudiar un tema, vas a la universidad o estudias un curso o algo así, siempre hay una curva que se cruza, um, que es si comparas el conocimiento de un tema, bueno, que empezaría aquí. Si empiezas a estudiar, empiezas con conocimiento mínimo y vas aprendiendo en conocimiento, ¿no? Conocimiento de un tema va muy cruzado con confianza en tus conocimientos. Siempre es así. ¿Bien? Cuando uno conoce poco de algo, piensa que conoce más. Y cuanto más vas aprendiendo de un tema, más vas entendiendo de lo que te falta. ¿Tiene ese sentido? No sé si ya habéis sentido alguna vez esa misma cosa, ¿no? Y yo me acuerdo de sentir esto un montón de veces en la universidad. Empiezas el curso diciendo, ¿yo para qué voy a estudiar esto si yo ya lo entiendo? Y mientras más vas avanzando, llegas al final y entiendes que es que ya casi no he abierto el tema. Ahora tienes mayor concepto de lo que no sabes. Un poco así con la Biblia. Cuanto más vas conociendo, más vas entendiendo de lo que te falta por conocer. Así que bueno, Pablo describiendo este proceso en su propia vida. Y el mismo proceso ocurre en la vida de todos, ¿no? Yo no sé cuál es tu nivel de conocimiento todavía. Espero que todos aquí estemos con un deseo de conocer más y de seguir aprendiendo. Pero cuanto más aprendas, más vas a reconocer de que te falta. Y más sentir de pecado vas a tener, como dice aquí Pablo. Cuando vino el mandamiento, cuando conoció la ley, Pablo murió. Está diciendo, entendió su muerte. Con el conocimiento vino la culpa.
Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, cuando Pablo era un fariseo joven, estudiante, recién empezando, tenía esta sensación de que estoy aprendiendo y todo esto me está haciendo mejor persona. Todo esto me está acercando a la vida espiritual. Y así empezaban, así habrá empezado Pablo, así empiezan pues los que estudian la Biblia también. Si hablas de un inconverso que se pone a leer la Biblia, pues empieza pensando que esto le va a llevar más hacia el cielo. Y halló, dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida y lo que él pensaba que le iba a llevar más al cielo, a mí me resultó para muerte. Le estaba dejando más y más lejos del cielo por conocimiento. O sea, cuanto más leía, más veía la brecha entre él y el cielo, porque más entendía de su propio pecado. Y eso era un problema. Y yo me imagino a Pablo, en todos sus años de fariseo, teniendo que esconder o poner más y más fachada, porque le iría matando el sentido de culpa al ir entendiendo, al entender más y más de lo que Dios quería, el ver cuánto fallaba. Y yo creo que eso muchas veces también eso quizás le dirigió a ser tan celoso a la hora de intentar uh, cumplir más y matar a cristianos y hacer todo lo posible para intentar compensar sus faltas. Así suele ocurrir. Pero en la vida de Pablo fue así. Cuanto más conocía, más se veía yendo hacia la muerte. Una espiral de se está alejando la vida espiritual de mí. Porque dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley, como dijo Pablo antes, la ley te puede meter en esta espiral de depresión espiritual. Porque, como digo, si aprendes, cuanto más aprendes y más vas viendo tu propio pecado, eso es descender, ¿no? Eso es un descenso emocional. Y la ley te puede llevar a un lugar muy oscuro, por eso. Um, por eso quizás algunos llegan al punto donde tienen miedo de leer más, tienen miedo de acercarse más a la Biblia, porque cuanto más se acercan y más ven su propio corazón, más miedo tienen de conocer más, ¿no? Porque simplemente la ley va, o la Biblia va reflejando más y más sus vidas y demostrando más y más el pecado. Uno puede estar muy tranquilo pensando que es buena persona si no tiene idea de lo que es el bien y el mal. Pero cuanto más va aprendiendo, más va viendo de la persona mala que es. Y eso es un descenso, como digo, un descenso mental. Eso te puede llevar a un lugar muy oscuro. Ahora, no es, o sea, eso lo que te está haciendo está llevando al punto de la muerte, por eso Pablo habla de la salvación como muerte, ¿no? Te está llevando hasta el punto más bajo donde dices, Dios, no puedo, soy un pecador, no tengo esperanza por mi cuenta, no puedo sacarme de este hoyo, Dios, te necesito a ti. Y es eso el punto de la salvación, ¿no? Este descenso en entender nuestra falta de capacidad de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que te lleva a la cruz. No es un subir el monte y llegar a la cruz en el estado emocional mejor. No es vamos haciéndonos más y más y más felices hasta el día que ya somos salvos. No, vamos yendo al lugar peor y peor y peor hasta ser salvos. Así es como funciona la salvación. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El mandamiento me destrozó la vida. Es lo que está diciendo, ¿no? La Biblia me destrozó todo. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y esto es un poco el título de la predicación. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo diciendo, la ley tuvo este rol tan importante en mi vida porque me condujo al lugar de la salvación. La ley me llevó a este punto, a este bajón, a este lugar donde decía Dios, no tengo esperanza, yo soy un pecador, no puedo
cumplir tu ley, ni mucho menos. Y cuanto más aprendo, más veo de mi pecado. Y la ley, por eso dice Pablo, es santa. ¿La santidad qué es? La definición de la santidad es estar apartado del pecado, ¿no? Es separación. Y la ley, aunque, como dijo Pablo, te hace crecer en ti este sentimiento de culpa, realmente te está llevando hacia la única solución del pecado. Y Pablo decía, o sea, la ley, aprendí por la ley que me moría. No es que Pablo se hizo más pecador por culpa de la ley, es que Pablo se reconoció más pecador por la ley. Pecador era antes, y así somos todos. Cuando hablas con alguien que se considera buena persona, no es que es una buena persona y se va haciendo mala persona al leer la Biblia, no, es que tiene una idea muy incorrecta de lo que es, ¿no? Y a través de la Biblia vas entendiendo, pues no soy buena persona como lo había pensado. La ley sigue siendo santa, la ley no produce pecado, la ley no te lleva hacia el pecado, aunque dijimos antes, ¿no? Que las prohibiciones hacen en ti este deseo de hacer el pecado, pero eso no es por culpa de la ley, eso es por culpa tuya y mía. La ley es santa. ¿Y por qué es santa? Pues sencillamente porque vino de Dios. La ley fue escrita por Dios, es perfecta. No podemos echar la ley a la basura, ¿no? Y como cristianos, por eso digo, hay que leer el Antiguo Testamento, hay que leer la ley. No puedes abandonarlo. Sigue siendo igual de importante o más importante que nunca. Porque es santa y la ley sirve este rol tan crítico, tan importante de enseñarnos nuestros pecados. Dice, el mandamiento es santo, justo y bueno. Santo es apartado de pecado, justo es conforme a lo que es el estándar de Dios y bueno, pues te conduce a Cristo, te conduce hacia lo mejor. Bien, y eso es el rol de la ley. Ahora, lo cortamos aquí por tiempo y ya continuaremos la semana que viene, ¿no? Pero ahora Pablo va a hablar de lo importante que es la ley. O sea, esto es, no termina en sentido negativo. Pablo va a hablar cómo la ley te lleva hacia la salvación y se continúa esta idea. Pero para hoy, bien, nos quedamos con esta idea de la ley nos muestra los pecadores que somos. Y a muchos no les gusta esa idea, ¿no? Es feo pensar que puedo leer un libro que me vaya a bajar la autoestima. Hoy en día la autoestima es muy importante. Pensar bien de ti mismo es como, eso es la meta de todos, pensar mejor de ti mismo. Y desde luego, o sea, la autoestima es algo importante, no es un tema, no es un tema sencillo eso. Pero en cuanto al entender nuestra posición ante Dios, la ley es muy, muy importante. La ley es lo único que nos va a llevar hacia o hasta el punto de la salvación. Bien, y ahí vamos a dejarlo por hoy. La ley es buena, la ley es santa, es importantísima. Y os animo, como siempre, a leerla, a estudiarla. De hecho, estoy ya casi convencido de lo que haremos. Después de terminar Romanos, vamos a hacer una serie de la ley, pues porque van tanto mano y mano y pondremos un poco a estudiar eso más específicamente, si Dios quiere. Pero bueno, vamos a terminar allí, vamos a orar, que el Señor nos bendiga y nos guíe. Nuestro Padre, te damos tantas gracias, gracias por el día que nos has dado, gracias por el tiempo en tu palabra, y pido que nos guíes. Ayúdanos, Señor, a conocer más de la verdad. No queremos huir de la verdad, queremos conocer la verdad. Ayúdanos, Señor, a entender más y más quiénes somos y entender cómo mejorar. Gracias, Señor, porque tú das esperanza y tú das el camino a la santificación. Pido que bendigas a cada uno hoy y esta semana y te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.